Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartir con ustedes estas terribles cosas. Ayer estuvimos hablando un poquito acerca de la salud de la sociedad en el tiempo del fin, todo lo que el Señor ha revelado, un caos, una Babilonia, una confusión, una sarracina, una mortandad, todo, un exterminio de la humanidad perfectamente organizado, queridos amigos, dirigido por Satanás para degradar, para arruinar, para envenenar, para destruir, para exterminar la raza humana. Eso es la salud, y la práctica médica de los últimos días está hecho para eso, queridos amigos. No crean que estamos evolucionando, todo lo contrario, estamos involucionando. No vamos de generación en generación, sino de generación en degeneración. Cada día la raza humana está padeciendo más y más. Una bienvenida, soy Jorge Luis Garay, encantado de conocer, de compartir con ustedes estas cosas y de juntos conocer lo que Dios ha revelado acerca de lo que tiene que ver con la salud. Hoy vamos a seguir hablando de eso, vamos a mirar las causas inicialmente, y por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo. No fue no fue Dios el que pasó el día de culto del sábado al domingo, no fue orden de él.
No, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles ni los discípulos de Cristo los que hicieron tal asalto y tal atentado y tal perversión de la ley de Dios. Fueron los altivos, fueron los altaneros, fueron los arrogantes y orgullosos papas los que cambiaron, los que pervirtieron la ley de Dios, pasando el día del culto del sábado al domingo. Escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Un Dios eterno, con un dedo eterno, escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, su ley eterna, queridos amigos. Y allí el 4.º mandamiento escrito con ese dedo eterno es sábado. Si el sábado es el día que ese Dios eterno escribió allí como día de culto y de adoración a Él, es porque el Dios eterno debe ser adorado en el sábado, su día eterno. Por lo tanto, el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno. Escrito está, Dios hizo la ley. Lo único que no es de redacción humana aquí en la Biblia es la ley de Dios. Lo único que no es de redacción humana sino divina aquí en la ley es eterna. Óigalo, pastor, óigalo, pastora. Lo único que no es de redacción humana sino divina aquí en la Biblia es la ley de Dios. Dios la escribió con su propio dedo para que no le siga enseñando a la gente, no siga engañando a la gente, no siga adiestrando, no siga maestrando a la gente en el engaño, en la mentira, en la rebelión contra las leyes de Dios, enseñándoles que esas fueron escritas por Moisés. ¿Quién no dice que fueron escritas por escritas por el dedo de Dios? Dios hizo la ley y la ley es eterna. Estamos bajo la exigencia de la ley de Dios. Escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice el sabio Salomón, aquel hombre que dijo el Señor: no habrá antes de ti ni después de ti otro más sabio que tú. Oiga lo que dice el sabio Salomón: he entendido, poniendo con énfasis su capacidad de entender, de razonar, de discernir, de inteligencia y sabiduría. He entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas altivos y altaneros no le temen a Dios, no le tienen miedo a las plagas que el Señor dice que le va a echar, que le va a enviar a todo aquel que le quite y que le ponga. Pero más altivos y más altaneros y más hostiles que los papas son los pastores y las pastoras, porque esos le enseñan a la gente que la ley quedó abolida a la muerte de Cristo, que a la muerte de Cristo quedó clavada en la cruz, que no estamos bajo ninguna obligación de obedecer mandamientos, que eso pasó, que eso era de la ley de Moisés. Eso es lo que dice la Biblia, que la escribió Moisés. Moisés no escribió no escribió ninguna ley que Dios no le dictara. Todo lo que Moisés escribió fue porque Dios se lo dijo. No son leyes mosaicas, son las leyes de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Escrito está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Y en el Nuevo Testamento, en Santiago 1:17, dice el Señor que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, no es un Dios de plastilina. Las leyes de Dios no son de plastilina para cambiarla, quitarla y ponerla como ha hecho el Papa y como tan frescamente han hecho los pastores y las pastoras. No cambio, no hay sombra, dice, no hay sombra de variación en el Señor. Así que oiga todo lo que dice el 4.º mandamiento de la santa ley de Dios. El sábado es el verdadero día de culto y de adoración. Ese es el punto del conflicto entre Cristo y Satanás, la adoración. No se olvide, usted ha leído en la Biblia que el conflicto entre Cristo y Satanás en este planeta ha sido por la adoración. Por eso es que el diablo odia la ley de Dios, que es la que tiene el 4.º mandamiento, que dice que hay que adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos
hay. Por eso el diablo odia la ley de Dios, porque el conflicto entre Cristo y Satanás en este planeta es por la adoración. Recuerde, allá en el libro de Mateo capítulo 4, dice, el diablo le dice al Señor Jesús: todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. ¿Qué quiere el diablo? ¿Qué busca el diablo? Solo adoración. Y si tuvo el atrevimiento y la desvergüenza de pedirle al mismísimo Hijo, al mismísimo Dios, queridos amigos, que lo adorara, ¿qué no hará con nosotros, pobres, caídos en el pecado, en la maldad y en la ignorancia de todas estas cosas? Cuando le dice a los hombres: todo esto te haré, pues corrieron los pastores, corrieron las pastoras, corrieron los papas, corrieron los cardenales. A eso sí les recibió todo para que cambiaran la ley y pusieran al mundo a adorar a su majestad satánica en el nombre de Jesús, queridos amigos. Esa es la historia que no nos han querido contar. Esa es la historia que siempre nos han querido ocultar, queridos amigos. Sábado es el verdadero día del Señor, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Vamos al tema, queridos amigos, que estoy ansioso hoy de compartir con ustedes esta cuestión de la salud de la sociedad en el tiempo del fin, queridos amigos. Pero quiero decirles, Escrito Está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito Está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional. Yo no soy pastor de nada ni de nadie, no tengo iglesia, no tengo absolutamente relación con ninguna iglesia, queridos amigos, no tengo ningún sistema de comercio. Aquí lo que tenemos es un mensaje, la última advertencia para la humanidad. Escrito está en Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje final para la humanidad. Teman a Dios, guardando sus mandamientos y haciendo lo que tiene que ver con el desarrollo del carácter. Fuera de las ciudades, las escuelas, los colegios, no manden los niños a las escuelas donde se les enseña y se les pervierta todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Eso lo dice el Señor para los fieles, eso no lo dice para todo el mundo, para el que crea, dice el Señor, para el que crea. El evangelio es poder de Dios para el que crea. El que quiera creerle a Dios, que le crea. Temed a Dios, guarden sus mandamientos, salgan de las ciudades, lleven los niños fuera de las ciudades al campo, dice el Señor. Eso es temer a Dios, queridos amigos. Darle gloria, temer a Dios, darle gloria. Lo que estamos estudiando, darle gloria, le damos a gloria, como dice allá. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y allá en 1 Corintios capítulo 6, 19 al 20 nos dice que debemos darle gloria a Dios. Es con nuestro cuerpo, comiendo, bebiendo, como Él ha mandado, y dándole el trato santo y sagrado y puro que Dios quiere que le demos a nuestro cuerpo. Eso es darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos en el día final del juicio, queridos amigos. Eso no es para el día del juicio por la tarde, no. La gente cree que eso es para después de muerto. No, ya ahora estamos en eso, queridos amigos, en el lugar santísimo del santuario celestial. Estamos en el juicio final. Eso es lo que enseña la Biblia. Cristo no está refrescándose en ninguna playa, ya yo ya hice mi trabajo. No, Él está en la última obra de expiación y de purificación. La hora de su juicio ha llegado, y adorar, nos manda a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Nos manda a adorar es a Cristo, queridos amigos, no a ningún otro Dios, ni a Alá, ni a Krishna, ni a Yemayá, ni a Changó. No nos manda a adorar a ningún ídolo, a ningún Dios, ni al Papa, ni al Dios del Papa, que es el Dios Sol. A ningún Dios, sino al que hizo el cielo y la tierra. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, querido amigo. Mira, aquí tengo el conflicto de los siglos, pero este conflicto de los siglos fue inspirado por el Señor a Elena de White en el año de 1858, queridos amigos. 1858 vino la visión de todo este conflicto que, como ayer le decía a los televidentes, consta de 5 libros. Este es el último de los 5 que te lo envío totalmente
gratis. Aquí está la historia final, la historia profética desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente aquí en el planeta. Aquí está cómo fue que los depravados y pervertidos emperadores de Roma impusieron al Imperio Romano la Iglesia Católica, y desde allí al mundo entero, a sangre y espada, todo el paganismo del Imperio Romano, todo el culto a Mitra, al sol, todo el culto a la Madonna, todo el culto a Diana, a los efesios, y le cambiaron, a todo eso le cambiaron el nombre. Ya al domingo no le llamaban el día del sol, sino que lo llamaban el día del Señor. Así le llamaban los romanos al domingo, el día del Señor, pero para referirse no al creador de los cielos y la tierra, sino para referirse a Mitra, a Dios Mitra. Entonces el papado trabajaba el culto en el domingo, se hacía, quitó el sábado, impuso el domingo. Aquí está esa historia, queridos amigos. ¿Cómo fue el surgimiento y cómo fue que fue impuesto el sistema romano papal hegemónicamente sobre este planeta? Aquí está eso que fue y que le llaman dizque la Santa Inquisición, que para Dios es la maldita Inquisición, porque ese fue una máquina de muerte que impuso el sistema romano papal, ordenada por Satanás para raer de la paz de la tierra la Biblia. Ese era el plan original del sistema romano papal, era borrar del planeta Tierra la Biblia, la palabra de Dios, desaparecerla, que se fuera de la mente de los hombres el recuerdo de Dios. Ese era, aquí te cuentan la historia de la maldita Inquisición. ¿Por qué persiguieron la Biblia? Quemaban la Biblia, quemaban a su poseedor. Toda esa historia está aquí. Aquí está la historia de lo que eran los palacios de los prelados papistas y de lo que eran los palacios de los papas, antros de degradación, de vicio, de prostitución, de toda la inmoralidad sexual habida y por haber. Eso no es del siglo XX, eso, la gente cree que eso es del siglo XX, porque la mayor calamidad y la mayor tragedia y el mayor mal que le ha ocurrido y que le ocurre a la humanidad es que hayan olvidado la historia del sistema romano papal. Entonces, queridos amigos, aquí se la cuenta el Espíritu, contada por un testigo presencial. El que inspiró esto, queridos amigos, un testigo presencial. Lo vio, queridos amigos, lo vio. Entonces, aquí está todo eso. Aquí está también, queridos amigos, cómo fue, para que no te desengañar, bravo y brevemente te digo, aquí está cómo el Señor va a anunciar desde el cielo con su propia voz el día y la hora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el relato de cómo va a ser la segunda venida de Cristo, el día terrible y espantoso de Jehová, como lo llama el profeta Sofonías. Queridos amigos, aquí está la historia de cómo el día terrible va a durar 24 horas. Nos dice que es un día de 24 horas. Aquí nos dicen y nos explican por qué eso, queridos amigos. 24 horas va a durar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el relato de cómo va a ser la destrucción de los papas y del papado. Aquí está la historia de cómo va a ser la destrucción del diablo, de la muerte y de todos los secuaces del diablo, de sus demonios y los que se han ido detrás de él, ayudando como agentes y como instrumentos del diablo. Aquí está, te la envío gratis, papá, mamá, sin ningún costo adicional. Es gratis, no le da miedo pedirla. La gente cree que estamos haciendo negocio aquí. No, es gratis, simplemente solicítela, se le envía a vuelta de correo, no se le va a molestar, no se le va a pedir exigencia, no se le va a pedir absolutamente nada, no se le va a molestar absolutamente por nada, simplemente es gratis para que lea usted con los niños, con los jóvenes y se enteren de la historia de la humanidad, porque Cristo viene está más cerca de que cuando hemos creído. Te lo envío gratis. Y recuerde, papá, mamá, esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no es filosofía, esto no son imaginerías, esto tampoco es un clásico de la literatura universal, esto tampoco es un gran bestseller o un gran éxito de librería, esto tampoco ha sido traído por mente o por voluntad humana. Esto es simplemente la revelación del Señor Jesucristo, de la historia antes que los eventos ocurran, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día. Quiero decirle, este libro tiene 43 capítulos
y la historia que estamos viviendo hoy, ahora, en el 2019, está contenida en el capítulo 37. Lea lo que dice el capítulo 37, inspirado en 1858, y a usted le parece que esto hubiese sido escrito esta mañana. Aquí está todo el caos que estamos viendo en este mundo, en este planeta. Capítulo 37, y faltan solo 2 capítulos que tienen que ver con usted y conmigo, con la redención y la historia de la redención, y los demás son cuestiones ya del juicio, de la destrucción del pecado y de la desolación de la tierra y de la destrucción de Satanás y todo. Te lo envío gratis, papá, mamá, para que lo lea con los niños, con los jóvenes. Muy bien, ayer hablamos entonces del caos de la salud, hablamos del caos de la salud, que el mundo está en un caos total en cuestiones de la salud. No ha crecido, no ha aumentado nada, las enfermedades siguen degradando, destruyendo, pestilencias, como dijo el Señor, habrían. No, ¿por qué? Porque sencillamente, ¿por qué es mala la medicina? Pues es mala porque es falsa, queridos amigos, es falsa. Partan nomás de los símbolos de la medicina: la serpiente, el caduceo de Esculapio, queridos amigos, puro diablo, puro Satanás. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Ese es el símbolo que no tiene absolutamente nada que ver con la medicina, pero que lo escogieron porque la serpiente es serpiente y porque todo eso es manejado por su majestad satánica. Vamos a mirar entonces que vino el caos sobre la humanidad. ¿Por qué vino el caos? ¿Cuál fue la causa por las cuales el mundo está en las condiciones que está? Nos dice en primera instancia que por apartarse de Dios, de sus leyes, de su voluntad, queridos amigos. Mire lo que era la voluntad de Dios con respecto a la salud. ¿Cómo tener nosotros salud? El Señor nos dice aquí en el libro de Génesis 1:29, después de que el hombre creó ese portento de hombre, ese portento de ser, esa maravillosa máquina humana que fue el hombre, que es Adán, queridos amigos. Entonces nos dice, ya dijimos ayer que Adán medía entre 4,5 y 5 metros de estatura, y que era de noble talla, que era hermoso, de perfecta simetría, que sus facciones eran perfectas, que no era ni blanco ni pálido, sino que brillaba en su piel el tinte de la vitalidad y de la vida, y que Eva era un poquito más alta de los hombros de él, y que era de igual belleza, hermosa, queridos amigos, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra a través del espíritu de la profecía. Entonces, cuando Dios hizo esos portentos de seres humanos, esa hembra y ese varón, queridos amigos, para honra y gloria de Él, entonces nos dice la Escritura aquí que Él que lo creó, Él le dio también el combustible, la dieta con la cual debería de funcionar el ser humano. Escrito está en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 29, dice el Señor, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Aquí vemos que todo es sencillo, natural, vegetariano. Aquí no hay cajas, aquí no hay latas, aquí no hay frascos, aquí no hay botellas, aquí no hay venenos, aquí no hay preservativos, aquí no hay, queridos amigos, nada con color, ni con olor, ni con sabor artificial. Aquí el Señor nos dice sencillamente: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, cereales que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y nos dice la Escritura, queridos amigos, en el espíritu de la profecía, que Adán no comía absolutamente de nada que hubiera rastrero, que él se alimentaba era de lo que estaba en las alturas de los árboles, que eran frutos asoleados, frutos que verdaderamente tenían todo su proceso de maduración y de alcanzar su punto realmente para comerlo. Eso es lo que nos dice el Señor allí, que eso fue lo que le dio el Señor a Adán, que lo creó Dios para que viviera eternamente. Adán fue creado para vivir eternamente mientras no pecara, y la dieta eternamente para Adán iba a ser esa, natural, sencilla, vegetariana, queridos amigos. Aquí no hay muerto, aquí no hay cadáver, aquí no hay ningún tipo, queridos amigos, de cosas aparte de lo que el Señor nos dice que es lo que Él dejó para alimentación. Y eso había de ser, queridos amigos, para Dios y para Adán,
que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Eso es lo que nos dice el Señor, que lo que comían ellos era, además de alimentarlos, también era que medicina, queridos amigos, y salud y vida para ellos. Entonces, la primera cosa que los hombres hicieron cuando cayeron en pecado fue apartarse de Dios, de sus leyes, de su voluntad, y entonces viene lo que se llama el pecado, la transgresión, que escrito está en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 4. La única definición que la Biblia da de pecado es la que el Señor nos dice allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ya se informa usted, querido televidente, de que pecado es transgresión de la ley de los 10 mandamientos. Eso es pecado, queridos amigos. Pecado no es hacer el mal, como lo han enseñado en la religión tradicional y en las protestantes. Pecado no es hacer el mal. A Jesús lo trataron de pecador y él no estaba haciendo el mal. Cuando le dijeron que él estaba traspasando el sábado, él no estaba pecando, pero le dijeron que él era pecador. No, queridos amigos, pecado es transgredir la ley de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Entonces, las causas, estamos viendo las causas del caos en la salud, y cuando el hombre se independiza de Dios, el hombre entonces se inventa lo que vienen lo que son las enfermedades. Oiga lo que nos dice aquí, cómo el hombre se inventó las enfermedades. Todas las enfermedades que tenemos nosotros en este planeta, que están afligiendo dolorosa y horriblemente a la raza humana, fueron inventadas por los hombres mismos. Dice que Dios ha establecido leyes. Dios ha establecido leyes que gobiernan nuestra constitución, y estas leyes que Él ha implantado en nuestro ser son divinas, y para cada transgresión existe una penalidad que ha de cumplirse tarde o temprano, queridos amigos. Por eso dice, Dios nos perdona, pero las leyes no perdonan, queridos amigos. La ley no perdona. No es como este mundo, no es como las leyes jurídicas de este planeta y las constituciones de este planeta, que los magistrados y las leyes se negocian. Las leyes se negocian, las leyes se pueden cambiar, No, las leyes de Dios son inmutables. Si yo me tiré, por decir algo, en mi juventud, mis pulmones fumando tabaco, cuando yo ya llegue a la senectud, pues yo deje de fumar y venga Dios y le pida perdón, Él me va a perdonar por haber degradado mi cuerpo. Pero la sentencia, la degradación que produjo el tabaco en mi cuerpo sigue, queridos amigos. Muchos cristianos que abandonaron el tabaco pueden morir perfectamente de cáncer, de enfisema en el pulmón. Entonces nos dice el Señor que para cada transgresión existe una penalidad que ha de cumplirse tarde o temprano. La mayor parte de las enfermedades que han hecho sufrir y que están haciendo padecer a la humanidad han sido inventadas por los hombres debido a la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio organismo. Parecen indiferentes en materia de salud y trabajan con perseverancia para despedazarse, y cuando están quebrantados y debilitados corporal y mentalmente, mandan a buscar al médico y se acarrean la muerte con las drogas. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Cuando estamos enfermos, ay, me dolió aquí, ay, doctor, venga. ¿Y qué quiere la gente? La gente no quiere, queridos amigos, la gente no quiere que el médico le diga, porque la gente va donde el médico y el médico le dice, ¿qué tenés? Así, ¿qué tenés? Pues doctor, a eso vengo, a que me diga qué tengo. ¿Sí? Cuando la respuesta, ayer hablamos de lo hosco y del miedo, y la gente los ve por arriba, los médicos, y ellos se ven arrastrados en el piso, y ellos con ese trato y con todas estas cosas, dice que no tienen compasión, que se han acostumbrado tanto al dolor, al sufrimiento, a ver cuerpos despedazados y a ver todas estas cosas, que ya para ellos eso es un mecanismo, una pieza de mecanismo humano, simplemente. Lo leímos ayer. Entonces nos dice el Señor que el médico educador, el verdadero médico que conoce las causas y los efectos de la enfermedad y de dónde viene todo esto, debería de preguntarle al paciente, dígame cómo desayuna, cómo almuerza y cómo cena usted,
y yo le voy a decir qué es lo que lo está matando. Porque es que somos lo que comemos, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. Dígame qué está comiendo y yo le voy a decir qué es lo que lo está matando, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. Dice que nosotros no nos enfermamos por lo que dejamos de comernos, sino que es lo que nos estamos comiendo lo que nos está matando. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Que nosotros cavamos nuestra tumba es con las muelas. Y dice aquí en la página 21 del Coloso Régimen Alimenticio, como le hablaba ayer, dice: la salud es un tesoro, querido amigo, la salud es un tesoro. De todas las posesiones temporales es la más preciosa. La riqueza, el saber y el honor se adquieren a un precio elevado cuando se obtienen a costa de la pérdida del vigor de la salud. Pero ninguna de estas cosas puede asegurar la felicidad si la salud llega a faltar. Abusar de la salud que Dios nos ha dado es un terrible pecado. Tales abusos nos debilitan para la vida y nos hacen perdedores, cualquiera sea el grado de educación que alcancemos en este medio, queridos amigos. El Señor nos dice que la salud es un tesoro que debemos nosotros que cuidarlo, preservarlo, agrandarlo, queridos amigos, en nuestra vida. Que no nos pase a como aquel hombre que en su juventud gastó toda su salud consiguiendo dinero y que ya en su senectud, sin dinero y sin salud, allá va Romeo en un ataúd, queridos amigos. No, el Señor nos dice que tenemos que informarnos de todas estas cosas en esta hora final de lo que es la enfermedad, las causas por las cuales estamos enfermos, queridos amigos. Nos dice el Señor entonces que el diablo incitó a los hombres a desvirtuar, a desnaturalizar esa dieta que leímos en Génesis 1:29. Si ustedes leen el versículo 30 de Génesis 1, ustedes se van a dar cuenta que después dice el Señor a los animales: esto es lo que ustedes tienen que comer, a los animales. Y en esta hora, en el siglo de las luces maravillosas de este planeta, en donde el hombre alcanzó el clímax, el cenit de del desarrollo científico y tecnológico, queridos amigos, en esta hora de crisis intensa, del caos en la salud, son los animales los que están siendo más fieles en perseverar y en permanecer fieles a la dieta que Dios les estableció, que nosotros los seres humanos permanecer fieles a lo que Dios nos trae. El hombre se está alimentando básicamente de cadáver, queridos amigos. Eso es lo que nos dice aquí. Mire lo que nos dice el Señor: desnaturalizaron la dieta. El Señor nos dice que somos lo que comemos. Escrito está aquí, mire, en la página 446, lo que nos dice de cómo fue que el hombre empezó a degradarse y a destruirse. Dice: después del diluvio, oiga, después del diluvio, recuerden que los antediluvianos se independizaron de Dios, y entonces dice que empezaron a comer lo que a ellos les pareció, y empezaron entonces a asesinar a los animales y para comérselos, y que de tanto ver animales descuartizados y sangre corriendo por todas partes, entonces dice que empezaron a tomar con indiferencia la vida. Pero aquí estamos viendo ya es a los postdiluvianos, después del diluvio. Y dice que después del diluvio el Señor entonces, miren lo que nos dice: después del diluvio, la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que el hombre estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su Creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Independizado, como vive el hombre hoy independizado, no necesitan de Dios. Dios, el Big Bang. ¿Quién es Dios? El mono. ¿Quién es Dios? Que se bajó del árbol. ¿Quién es Dios? No, el ser unicelular. ¿Quién es Dios? El científico. ¿Quién es Dios? No, el futbolista. ¿Quién es Dios? El cantante. ¿Quién es Dios? El político. Que me diga el político. Eso es Dios. Dice que los hombres están totalmente independizados de Dios, como la gente después del diluvio. Y dice: y permitió Dios que la raza humana comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Ojo con esto. Dice que el Señor permitió. No era el plan original de Dios, porque ya vimos que el plan original de Dios era que el hombre fuera ¿qué? Vegetariano, porque somos ¿qué? Hechos de la tierra. Estamos diseñados para comer ¿qué?
tierra. Eso es lo que nos dice el Señor. Y les recuerdo lo que vimos ayer, que los incas decían Rawalkundi Alpacamasca, que quiere decir el hombre es tierra que camina. Nosotros fuimos diseñados para comer tierra. Cuando nos comemos una mazorca de maíz, cuando nos comemos un mango, cuando nos comemos un banano, cuando nos comemos una papaya, cuando comemos el de cereales, cuando comemos papas, estamos comiendo tierra procesada, queridos amigos. Ponemos la semilla en la tierra y ahí en el proceso de Dios maravilloso y asombroso de Dios, queridos amigos, misterio de Dios, entonces vemos cómo Él nos produce esa semillita, una semillita de maíz, nos produce una tremenda mata que nos da 2 mazorcas de 250 gramos cada una, queridos amigos. Esa es la matemática ilógica de Dios, esa es la matemática misericordiosa y asombrosa de Dios. Entonces nos dice aquí que Dios permitió que los hombres comieran alimentos de origen animal. Oiga, ¿para qué? Para abreviar su existencia pecaminosa, queridos amigos. Para abreviar nuestra existencia, ¿qué? De pecado. Ustedes se imaginan, por ejemplo, uno de estos hombres asesinos que asoló durante 30, 40 años una comarca. ¿Qué tal un asesino de esos? Por ejemplo, un mono ojoy, vamos a ponerle un nombre, asolando una comarca durante 400, 500, 600, 800 años, que era lo que vivían los hombres antes del diluvio, queridos amigos. Sería un desastre, un caos total para la raza humana. Entonces dice el Señor que Él permitió que los hombres comieran animal, que comieran alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Y dice, pronto, después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. ¿Y qué decía el senador? ¿Qué decía el gobernador? Que hay que aumentarle a la gente, ¿qué? Que hay que aumentarle a la gente el tiempo para pensionarse, porque es que estamos viviendo mucho, queridos amigos. Cuando los hombres antediluvianos vivían 900, vivían 800, vivían 500, vivían 600 y más años, queridos amigos. Ahora nosotros nos dice el Señor que la edad del hombre será de 70 años y que los más robustos será 80, pero no, los más robustos no son los más gordos, queridos amigos. Los más robustos son los más temperantes, son los que se apartaron del consumir lo que mata, de adquirir hábitos y vicios degradantes. Los más robustos son los que entraron en una experiencia de obediencia a Dios, de abstenerse de todo lo malo y comer como Dios ha mandado en su palabra, como escrito está en Génesis 1:29, queridos amigos. Esa es la historia que no nos han querido contar. De esto no habla el sistema romano papal, de esto no hablan los cristianos, queridos amigos. Pero eso está en la Biblia, porque a nadie le interesa esto. Como decimos aquí, el Señor nos dice que el caos y las causas de todo esto fue la desobediencia. El Señor dijo, no coman carne porque eso los va a disminuir el tamaño y les va a la vida, vamos a morir prematuramente. Y oiga lo que dice aquí en la página 463, que andan los hombres, andan los científicos indagando, investigando de dónde vino el cáncer. Oiga lo que nos dice aquí el Señor en la página 463, dice, hablando del cáncer, el cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidas mayormente por el consumo de carne. Por la luz que Dios me ha dado, esto lo ha revelado Dios, por la luz que Dios me ha dado, sé que la prevalencia de cáncer y tumores se debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base de carne, queridos amigos. ¿Cuándo van a encontrarle los científicos, la medicina? ¿Cuándo van a encontrarle los investigadores, los forenses? ¿Cuándo van a encontrar los que están tratando de encontrar cuál es el origen del cáncer? Cuando, queridos amigos, lo tienen ellos mismos servidos allí en el bistec, allí en el asado, allí, queridos amigos, en la fritanga. Allí tienen el cáncer, los tumores y todo lo que tiene que ver, queridos amigos. Escrito está, por la luz que Dios me ha dado, dice, y esto fue escrito en el año de 1896, porque aquí está la fecha, queridos amigos. Dice la cita y dice todo. ¿Y qué es lo que vemos nosotros?
¿Qué hablan el mundo hoy en día? Tratando de llevar a la gente lejos de qué? Del consumo de carne. No coma carne roja, no coma carne no sé qué, no coma carne, no coma carne. Querido, pero ¿dónde encaja eso? ¿Dónde encaja esa orden, ese mandato, esa presunción de creer? Queridos amigos, por la luz que Dios me ha dado, sé, Dios lo dijo, Dios lo inspiró, que la prevalencia de cáncer y tumores se debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base de carne. La gente en las ciudades, queridos amigos, están programados todos para morir de cáncer, solo que se les adelanta el infarto o el accidente disque cardiovascular. No es ningún accidente. Aquí estamos estudiando que no hay nada accidental, queridos amigos. Ese cáncer, ese accidente cardiovascular es algo para lo cual hemos nosotros trabajado. Hemos estado cavando nuestra tumba con las muelas. Eso no es ningún accidente. Eso es lo que nosotros hemos hecho durante todo el tiempo de gracia de vida que Dios nos ha dado por los hábitos erróneos que nos enseñaron y inculcaron nuestros padres, porque nuestros padres nos inculcaron engaños, mentiras y errores en la cuestión de la dieta y de la alimentación, y de tanto vivir ellos y nosotros en esos engaños y en esas mentiras, ellos y nosotros llegamos a creer que esos engaños y que esas mentiras eran verdad, queridos amigos. Y el Señor dice que ha llegado el tiempo de hacer una reforma, un cambio, queridos amigos, en nuestra alimentación, en nuestra dieta, si queremos alcanzar no solamente la preservación de los males que nos van a sobrevenir si seguimos en este tren de males con el tabaco, el té, el alcohol, el café, la marihuana y el bazuco y todos esos hábitos, queridos amigos, que son inculcados y que nacen en los hogares, en las familias, porque allí en el hogar es donde el bebé se fuma el feto se los fuma en el vientre de la mamá, se fuma el cigarrillo, la marihuana o el bazuco. Allí en la casa es donde se le da al niño el primer trago de aguardiente, el primer vaso de cerveza. Allí en el hogar es donde se amamanta a los niños con café, queridos amigos. El Señor nos dice que todo eso hay que pararlo, hay que parar la maldición, nos dice el Señor, y hacer un cambio, una reforma en pro de la salud. Y sigue diciendo aquí, 1897, el régimen a base de carne es un asunto serio. ¿Vivirán los seres humanos a base de carne de animales muertos? La respuesta, por la luz que Dios me ha dado, es no, decididamente no, queridos amigos. Y nos dice el Señor que nosotros no podemos ya convertirnos en sicarios, pagar para que otro mate, para yo comer el muerto. Dice el Señor que ya debemos de parar, de dejar de deleitarnos con los cadáveres de los animales, queridos amigos. La humanidad se ha convertido en tumbas ambulantes, es un inmenso cementerio la humanidad. Han convertido sus estómagos en sepulcros, queridos amigos, de todo ese cadáver que está comiendo la gente. Por eso dice el Señor que este mensaje habría de darse. ¿Con qué propósito? ¿Por qué dice el Señor que hay que parar todo este tren de males? Él dice, primera razón, dice, para purificar a su iglesia, para que su iglesia, ¿quiénes son su iglesia? Pues los fieles, los que crean en Él, los que quieran creer en Él, los que sean cristianos genuinos, no cristiandad, cristianos. La cristiandad es todos los que creen en Cristo, pero solo de nombre, son profesos cristianos, pero solo de nombre, no practican absolutamente nada de esto, van y vienen, entran y salen de las iglesias como las puertas sobre sus goznes, sobre sus bisagras, así, pero no tienen nada. Los cristianos, los fieles a Él, esos son, queridos amigos, lo que dice aquí, purificar su iglesia. Primer punto, purificar la iglesia. Por las razones para que se haga una reforma, ¿cuál es? Purificar la iglesia. Segundo, aminorar el sufrimiento, parar el sufrimiento. Porque si se quitan las causas de lo que nos está matando, pues lógicamente que va a parar. Por eso es que, mire, la sabiduría, la naturaleza es tan sabia que cuando usted está enfermo, que cuando yo estoy enfermo, que cuando se nos sube una rayita del termómetro en la temperatura normal de nuestro cuerpo, inmediatamente nosotros se nos quita la gana de comer, se nos quita la gana de tomar esto, de comer lo otro, queremos estar relajados, queremos parar, queremos descansar. La naturaleza es sabia, dice el Señor, que la enfermedad, antes que ser un enemigo, en cierto sentido, viene a ser como un amigo que nos está dando una señal de advertencia. Es como un bombillo que se prendió, pare o se va a destruir. Nos dice entonces el Señor que la única esperanza de mejorar la situación de la humanidad
estriba en educar al pueblo en los principios correctos de alimentación. Enseñen los médicos que el poder curativo no está en las drogas, en los venenos, en las grajeas, en las inyecciones, en las píldoras, sino en la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros no fuimos hechos en laboratorios. El hombre no fue hecho de la química. El hombre fue hecho de la tierra por la gracia y por la creación de Dios. Y oiga, la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. ¿Qué es la enfermedad, querido amigo? La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación sistemática de las leyes de la salud. En caso de enfermedad, dice el Señor, hay que indagar la causa. ¿Qué es lo que me está matando a mí? Esa carne es la que me está matando a mí. Ese alcohol, ese tabaco, ese bazuco, esa cerveza, ese café, esos narcóticos, todos esos venenos, toda esta cantidad de pasta y de pastillas son las que me están enfermando, son las que me están intoxicando, son las que me están envenenando. Dice, deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. El Señor, hablándonos de la alimentación, dice que debemos tener una alimentación sana, libre de carne, libre de todo veneno, libre de todo preservativo, libre de toda cosa, queridos amigos, que dañe nuestro organismo. Dice el Señor entonces que debemos abstenernos de todo lo que es malo. Dice el Señor aquí que hay que modificar las condiciones antihigiénicas y corregir los hábitos erróneos. Para empezar, queridos amigos, nos dice el Señor que 2 comidas son mejor que 3, pero la gente come una sola comida. Todo el día comen como el puerco, queridos amigos. ¿Cómo quieren estar sanos? Si la máquina, es que esto es una máquina. Nuestro sistema digestivo es toda una maravillosa máquina, queridos amigos, que trabaja con sus tiempos y que trabaja con su sistema y que trabaja con todo lo que tiene que ver con su proceso. Y una de las cosas que deberían de enseñársenos en la cuna, a partir del momento en que nacemos, es la fisiología, es cómo funciona nuestro organismo, cómo funciona nuestro sistema digestivo, cómo funciona nuestro sistema sanguíneo, cómo funciona nuestro hígado, cómo funcionan nuestros riñones, cómo funcionan nuestros pulmones, cómo funciona todo nuestro ser. El hombre sabe cómo funcionan todas las máquinas. El hombre ama, quiere y cuida más todas las máquinas, pero no, queridos amigos, le damos importancia a nuestro cuerpo. Le oímos un ruidito al carro, ahí mismo volamos donde el mecánico le empieza a titilar la pantalla del computador, ahí mismo volamos donde el técnico nos empieza a fallar cualquier licuadora, cualquier lavadora, cualquier nevera, ahí mismo volamos donde el que le hace el mantenimiento. Pero queridos amigos, cuando nuestro cuerpo nos está pidiendo que paremos ya el tren de madres que estamos llevando en esta existencia, toda la depravación, toda la degeneración, toda la degradación que estamos dándole a nuestro cuerpo, todo eso pedaleado por los sistemas de propaganda y de comerciales, queridos amigos, el diablo trabajando allí para que vos veas, comás y antojarte y hacerte dar envidia y quieras provocarte de esto y que se te vuelva la boca agua y que mandes por todo esto. Aquí nos dice el Señor que hay que parar todo esto y después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Y dice el Señor que los remedios naturales de Él son el aire, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder de Dios son los verdaderos remedios. Son 8 remedios, queridos amigos, 8. 8 son los remedios que tiene nuestro Dios. ¿Quién va a creer que el aire es un remedio? ¿Quién va a creer que el sol es un remedio? ¿Quién va a creerle a Dios que la abstinencia de todos los venenos, de todos los males, de todas las cosas dañinas y de todo lo que llaman disque alimentos nocivos y degradantes, que todo eso... ¿Quién va a creer que abstenernos de todo eso estamos trayendo salud a nuestro organismo? ¿Quién va a creer que el descanso es un remedio, queridos amigos? Dormir. Por ejemplo, yo digo, cuando llego muy cansado y me van a servir la comida, digo, no, yo tengo el sueño, estoy cansado, quiero dormir. Cuando me levanto, queridos amigos, no me provoca comerme toda esa comida. Estoy
restaurado, queridos amigos. Dice el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente. ¿Cuál es ese? Como dice Génesis 1:29, queridos amigos. Esto no es cuestión de oración, como dicen los pastores, que la salud es cuestión de milagro. Ven por tu milagro, que aquí vamos a explotar el cáncer, aquí vamos a explotar la diabetes, aquí vamos a explotar todas las enfermedades. No, queridos amigos, ese es el plan, pero el diablo es el que anda en esas. Por eso dice el Señor que harían llover fuego del cielo a la tierra, falsos milagros. El Señor dice que nuestra fe no debe descansar en milagros, porque el diablo puede falsificar cualquier milagro que Dios haga, el diablo lo puede falsificar, como hizo allá con Moisés, que tiró la vara de Aarón en el piso y se convirtió en serpiente, y llegaron los magos, los brujos de Faraón, manipulados por Satanás, y también convirtieron las varas en serpiente. La diferencia fue que la culebra o la serpiente o la vara que había tirado Aarón y que se convirtió en serpiente, se comió a las dos. Esa es la única diferencia, pero el resto dice que el diablo puede falsificar, que nuestra salud ni nuestra fe puede descansar en milagros, porque el diablo está haciendo cualquier cantidad de milagros, ¿solo para qué? Engañar, y que él se va a presentar en esta tierra, va a enfermar la gente, y dice que después, a través de estos pastores y estas pastoras, y estos brujos y estos hechiceros, va a retirar los males, todos los miasmas y todas las enfermedades que va a poner a la gente, y todo el mundo va a creer que fue sanado. Ay, este es el verdadero sanador, ay, pero son engaños que el diablo tiene, porque estamos en un mundo en caos en la salud, estamos en un lazareto, el mundo es un lazareto. Dice el Señor que el mundo es un asilo de apestados. El Señor dice que qué es lo que hay que hacer, dice que no es cuestión de milagros, queridos amigos. El Señor nos dice allá en el libro de Mateo 7:23 y al 24 que el diablo estaría haciendo milagros en las iglesias. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos milagros, hicimos prodigio y todo eso. El Señor va a decir: yo no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque no estuvo metido allí, porque el Espíritu de Dios no está allí, porque el Espíritu de Dios no está, queridos amigos, trabajando ni con asocios ni con ningún tipo de asociación con Satanás. ¿Qué hacer, queridos amigos? No drogas, dice el Señor. Vamos a seguir con este tema, querido. Vamos al próximo sábado, si es la voluntad de nuestro Padre Eterno, a las 3 de la tarde. Vamos a seguir con esto, porque es de lo más importante para que paremos de matarnos. El Señor dice que estamos cavando nuestra tumba con las muelas. ¿Qué hacer? Entre otras, dice: parar, abstenernos de todo lo malo, queridos amigos. El Señor le dice a los niños, a los jóvenes, a los padres, a todo el mundo, que con relación al té, al café, al tabaco, al alcohol, a los narcóticos y a todas estas cosas degradantes y destructores de la salud y de la vida y de la mente, queridos amigos, dice que lo más seguro es no tocarlos, queridos amigos, no tener absolutamente nada que ver con eso. Ahora que el té, ya el café, en bananas, en mil maneras lo camuflan para llevarlo a ¿dónde? A la casa. Parar. No, papá, no lleve cerveza a su casa, papá, no lleve alcohol a su casa, papá, mamá, no lleven café a su casa, papá, mamá, no fumen en su casa, no lleven nada de esto, abandonen todos estos vicios, y todos son degradantes, porque el Señor dice que ningún hombre con la hediondez de su aliento a tabaco o a cerveza o a alcohol entrará en el reino de los cielos, porque allá no va a entrar nada inmundo, queridos amigos. Y que fumar tabaco es quemarle el incienso a Satanás y ofrecerle su cuerpo como sacrificio al diablo, queridos amigos. Quiero decirles, el tabaco nada más mata, elimina 7 millones de personas anualmente. ¿Qué no hará el tabaco? ¿Qué es lo que hace el alcohol? Toda la cantidad de muertos que produce el alcohol, algo terrible en este planeta y en este mundo. Vamos a seguir estudiando eso. Empiecen a estudiar la fisiología, queridos amigos, cómo funciona su cuerpo, para que sepamos nosotros también cómo cuidarlo. Papá, mamá, te lo envío gratis, sin ningún costo adicional, te lo envío gratis, totalmente gratis. Si quieres saber y conocer más sobre esta salud, llámame, hablamos y miramos cómo obtener todos estos materiales, toda esta luz que el Señor ha revelado. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas relativas a la salud que el Señor nos ha revelado en su palabra. Soy Jorge Luis Garay, les deseo una buena y feliz semana. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno
Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre